Apreciados hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les saluda Tania Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a continuar leyendo el libro de Hechos desde el capítulo 22 al capítulo 28. En esta ocasión veremos la experiencia misional de Pablo y de la forma en que él continuaba desarrollando su ministerio. Ananías, un sumo sacerdote judío conformado por un gran grupo de tribunos, intentaban llevarle el proceso a Pablo. Y también había un complot de 40 personas que intentaban quitarle la vida también a Pablo, ¿no? En ese trayecto, el tribuno decide mandarle a Félix con una carta para que éste pueda llevar a cabo el proceso del juicio hacia Pablo. Félix era un gobernador en Cesarea en ese tiempo. Al ver que no se le hallaba ninguna culpa de tan solamente predicar el evangelio, había una sucesión de cargo del gobernador Félix hacia el gobernador Festo, ¿no? En esa ocasión había cierta reunión donde el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, ¿no? Pablo, ya encadenado con ese proceso de juicio, rey Agripa decidió escucharle a Pablo. Pero detallando todos estos temas del ministerio de Pablo, hermanos y hermanas, pero en nuestro tiempo, hermanos, cuánto de nosotros nos sentimos como Pablo un poco abatidos, tal vez no en la similitud de Pablo, porque Pablo estaba ya encadenado, pero él estaba ahí fortaleciendo más su testimonio. Cuanto más tribulaciones, más dificultades en su vida, su testimonio se agigantaba más. Su firmeza y su confianza en Dios y en Jesucristo era más firme, y su convicción de poder testificar del gran amor que sentía a Dios y a su prójimo era incomparable, ¿no? En ese trayecto de sus dificultades, el Señor también le fortalece porque le visita y le dice: ten buen ánimo, porque él tenía que aún continuar la obra y tenía que llegar a Roma. Capítulo 23, en el versículo 11, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo de que tenga buen ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿no? Entonces el Señor le estaba dando esa fortaleza física y espiritual que Pablo necesitaba, porque por un momento como seres humanos también estaba como abatido, pero a la vez firme, ¿no? Pero el Señor le habla y le manifiesta: ¿sabes qué, Pablo? Ten ánimo, tu misión aún no ha terminado, prosigue la obra, va a haber un cambio de Jerusalén, irás a Roma para que puedas testificar, ¿no? Pablo llega a apelar ante el César, y cuando el rey Agripa escucha el gran testimonio y la conversión de Pablo, el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Y algo muy importante, que en esa expresión que le dijera el rey Agripa hacia Pablo, Pablo le responde. En el capítulo 26, en el versículo 29. Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho como yo soy, excepto estas cadenas. Pablo le estaba testificando la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo y de la forma en que el Señor le dio esa oportunidad a Pablo de poder cambiar su vida, de aquella persona que era Saulo, que perseguía la iglesia, como él testificó al rey Agripa, y la conversión y el llamado de Jesús a Pablo. Eso pues tocó el corazón a cada uno de estas personas que estaba escuchando, porque la luz de Cristo puede llegar a hacer sentir a cada uno de sus hijos a poder creer que lo que se declaraba Pablo
era verdadero, ¿no? Por eso que Pablo le dice que fuese hecho como yo soy. O sea, ¿sabes qué, rey Agripa o gobernador? Así como tú eres ahora, tú puedes llegar a ser nueva criatura como yo soy. Y de eso es lo que yo estoy testificando ahora. Hermanos y hermanas, que esta experiencia y testimonio de Pablo ante estas personas también pueda ayudarnos a nosotros a reconocer que nosotros cada día de nuestra vida debemos estar dispuestos a aceptar a Jesucristo, a aceptar de que todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Si por un momento hay alguna distracción del mundo, recordemos que tenemos que enrumbar nuevamente ese sendero angosto y estrecho, pero que nos conduce a una vida mejor, a una vida de gozo, a una vida en la cual nuestro Padre Celestial espera y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros a veces necesitamos esa expresión de Pablo porque necesitamos fortalecer nuestro testimonio. El Señor desea que seamos como Jesucristo. Deseamos que sigamos progresando en esta vida terrenal y podamos seguir esas enseñanzas y podamos seguir recibiendo ese refinamiento espiritual, ¿no? Pablo probablemente estaba pasando durante el crisol de su vida, donde más fuerte era la prueba, más era fuerte su testimonio, ¿no? Es como cuando se procesa el oro, dice que para que el oro sea más brillante, más calor, más fuego, ¿no? Y Cristo le estaba refinando a Pablo y a la vez enseñando al pueblo para que supiera que si Pablo había obtenido un gran testimonio, ¿por qué no ellos también, no? ¿Por qué el Señor le estaba dando esa oportunidad para que cada uno de sus hijos puedan escuchar, puedan arrepentirse y puedan aceptar el Evangelio de Jesucristo? Apreciados hermanos y hermanas, en nuestra vida fortalezcamos siempre nuestro testimonio y que ese testimonio nos ayude a resistir esas cadenas del mundo que fortalecer nuestro testimonio desarrollando esos principios de fe, de oración, el de leer las escrituras, de asistir constantemente a la iglesia para renovar los convenios y participar de las ordenanzas en el templo. Escuchar la voz del Señor es muy importante y en el capítulo 27, en el versículo 1, Pablo y algunos otros presos le deciden enviar a Roma, ¿no? Porque él había apelado ante el César. Es así que Festo, el gobernador, en una reunión que tuvieron con el rey Agripa y los otros personajes importantes, decidieron enviarle a Roma, ¿no? En esta comitiva, pues, había otros presos. Estaban ahí los centuriones que resguardaban a los presos y también a Pablo. Y dice que en el versículo 37 menciona, y eran todas las personas en la nave 276, ¿no? Que estaban en la tripulación. Durante ese trayecto del viaje, conjuntamente resguardado por centuriones y soldados que subieron a la barca para efectuar esta travesía de viaje. Pasaron por muchas ciudades, pero algo sucede en el versículo 10 porque Pablo les da una amonestación. Leamos el versículo 10 y 11 del capítulo 27, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión creía más en el piloto y el capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y efectivamente, durante ese viaje hubo tormentas, hubo vientos fuertes en la cual le impedía seguir
viajando por barco porque no se hallaba el horizonte exacto por las tempestades fuertes que surgió. Pero Pablo en el versículo 21 dice, entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto que en pie en medio de ellos, dijo, habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta para así evitar este peligro y pérdida, ¿no? En este versículo, hermanos, Pablo le recalca una vez más de cuán importante es que ellos lo hubieran escuchado, ¿no? Porque Pablo le amonestó, le advirtió de lo que iba a pasar, pero aún así no le escucharon, no le hicieron caso los centuriones y prosiguieron ese viaje, ¿no? Hermanos, estos tiempos nuestros líderes también nos invitan a que podamos escuchar, que podamos siempre escuchar la voz del Señor, que podamos oír, porque nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, por medio de esa revelación que otorga a los profetas y a los apóstoles, a nuestros líderes de barrio y aún a nuestra propia familia, que es nuestro padre, el esposo, que es el sacerdocio del hogar, y así viceversa la esposa, que podamos escuchar la voz del Señor, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos dar oído a ese mensaje del Señor, que es esa advertencia que nos está dando, estar atento a los peligros que de repente nos pueda pasar. De seguro, y yo sé, hermanos, que ustedes y yo han tenido muchas experiencias en la cual la voz del Señor les ha hablado y de pronto les ha dicho, no vayas por este camino, ve por acá, mejor decide esta opción y no esta, ¿no? En muchas circunstancias de la vida hemos escuchado la voz del Señor, pero algunas veces no hemos actuado, lo hemos dejado pasar por desapercibido y de pronto surgen situaciones un poco complicadas en la cual nos decimos, oh, hubiera escuchado esto y hubiera optado por esta mejor decisión, ¿no? Y nos lamentamos porque nos equivocamos como seres humanos y es parte de la naturaleza de cada uno de nosotros, pero también como hijos de Dios tenemos esa bendición de tener el Espíritu con nosotros y de poder retomar ese rumbo, de retomar esa barca y decir, Padre, estoy aquí para escuchar tu voz. Recibimos instrucción de los cielos, hermanos y hermanas. Importante es escuchar la voz del Señor. El elder Ned Andersen hace una declaración, dice, en medio de la conmoción y confusión del mundo moderno, confiar y creer en las palabras de la primera presidencia y del quórum de los 12 es vital para nuestro crecimiento y resistencia espiritual. Nos hemos reunido para esta maravillosa conferencia, millones de santos de los últimos días y otras personas de fe en más de 200 países que hablan más de 93 idiomas y asisten a esta sesión y leen los mensajes de esta conferencia. Hermanos y hermanas, el verdadero idioma de la iglesia es el Espíritu y eso nos permite y abre la ventana de los cielos para que nosotros podamos estar atentos a recibir instrucción personal, a poder escuchar a nuestro Señor a través de los siervos. Y al escuchar la voz, hermanos y hermanas, veremos la intención y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y cuándo y cómo debemos escuchar la voz del Señor? Pues cuando nuestra mente y nuestro corazón esté preparado. Cuando esa voz apacible susurra a nuestra mente y a nuestro corazón y nos indica de las advertencias, de las bendiciones y de las acciones que cada uno de nosotros podamos tomar
y está en nuestra decisión. Recordemos también que nuestro Padre Celestial respeta mucho nuestro albedrío, respeta la decisión que nosotros tomamos, pero será mucho mejor que optemos por esa decisión de estar del lado del Señor y no del mundo profano. El elder Neil Anderson hace una promesa de cuán importante es si escuchamos la voz del Señor. Dice, les prometo que si preparan su espíritu y vienen con la expectativa de escuchar la voz del Señor, acudirá a su mente pensamientos y sentimientos personalizados, especialmente para ustedes, o lo sentirán al estudiar los mensajes a lo largo de los próximos días. Importante es saber que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos habla y nos hace esa promesa de que todos nosotros, ustedes y yo, estamos invitados a preparar nuestro espíritu, ¿no? A escuchar la voz del Señor. Que hablará a nuestra mente, que hablará a nuestros pensamientos y sentimientos. Y en la parte final de su declaración dice, o lo sentirán al estudiar los mensajes a lo largo de las próximas semanas, todos los días de nuestra vida, porque cada día es una experiencia distinta a la otra y cada día necesitamos del Señor. En cada momento el Señor siempre va a estar ahí para nosotros cuando nosotros estemos preparados y atentos a escucharle. Hermanos y hermanas, realmente yo quiero testificar en esta parte de los principios de importancia de poder escuchar la voz del Señor. En medio de nuestras agendas recargadas, de repente las madres en sus quehaceres en casa y estemos aprovechando esa oportunidad de escuchar al Señor, de hablar con el Señor, de decir, Señor, estoy aquí, quiero escucharte, ¿no? Y aún los hermanos y hermanas que están estudiando, trabajando, tomarnos ese tiempo y ese espacio de decir de que estamos ahí para escucharlo. Me gustaría leer algunas declaraciones de algunos apóstoles y el profeta de cómo nosotros nos beneficiamos al poder escuchar la voz del Señor y de la forma en que debemos seguir preparándonos durante el curso de nuestra vida en este tiempo y en esta etapa de preparación. Dice, si con frecuencia su voz nos indica que cambiemos algo en nuestra vida, Él nos invita a arrepentirnos, nos invita a seguirle. Piensen en las siguientes declaraciones de esta conferencia. El presidente Ayren dijo, testifico que Dios, el Padre, vive y desea que ustedes vuelvan a casa con Él. Esta es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Él los conoce, los ama y vela por ustedes. El presidente Urtuf, testifico que cuando nos embarcamos o continuamos en el increíble viaje que conduce a Dios, nuestra vida será mejor y el Señor nos utilizará de manera sorprendente para bendecir a los que nos rodean y llevar a cabo sus propósitos eternos. El presidente Nelson, prometo si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males y de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. El elder Oaks, testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que procura la vida eterna. El elder Ballard dijo, hace
tan solo unos minutos, debemos acoger a los hijos de Dios con compasión y eliminar todo prejuicio, incluso el racismo, el sexismo y el nacionalismo. Ya que tal Elder Hales. Cuando elegimos tener fe, estamos preparados para estar ante la presencia de Dios. Después de la crucifixión del Salvador, Él se apareció solo a aquellos que habían sido fieles en el testimonio de Él, mientras vieron en la carne. En cambio, no vieron la presencia del Salvador ni contemplaron su faz los que rechazaron el testimonio de los profetas. Nuestra fe nos prepara para estar en la presencia del Señor. ¡Qué bueno! Hermanos y hermanas, qué hermosas declaraciones y en la forma en que nuestros apóstoles y siervos del Señor nos instan y nos animan de cómo podemos escuchar la voz del Señor y los beneficios y las bendiciones que nosotros podamos recibir de ello. Realmente es importante recordar siempre y aceptar que en la actualidad los profetas de Dios nos hablan a través de las leonas mensuales. Siempre que abran las primeras páginas, siempre habrá una declaración y un mensaje de revelación de voz de nuestros siervos. Y en estas conferencias que se efectúan, las conferencias anuales, las conferencias semestrales en el mes de abril y octubre, son mensajes especiales que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros de manera personal. Y en esas conferencias nuestros siervos nos hacen una promesa y nos da una promesa de bendición personal, tal cual es así en una de esas promesas que el profeta declarara, dice: ahora al partir de esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Ruego que nuestro Padre Celestial les bendiga a ustedes y a sus familias. Ruego que los mensajes y el espíritu de esta conferencia se manifiesten en todo lo que hagan en sus hogares, en su trabajo, en sus reuniones y en todos sus quehaceres. Y finalizó: les amo, oro por ustedes, ruego que Dios les bendiga, que su promesa de paz esté con ustedes ahora y siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Estas promesas que el Señor lo hace para nosotros. Me gusta mucho porque el profeta del Señor expresa que la bendición es personal para cada uno de nosotros. Y la bendición específica que Él declara para nosotros es donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, cuando estemos en nuestro hogar, en el trabajo, en las reuniones o en todas las múltiples quehaceres que tengamos que hacer en nuestra vida diaria. La bendición es para todos. Sé que Él realmente nos ama y ora por nosotros. Y Él bendice nuestras vidas con su promesa de paz. Y realmente es gratificante todo lo que el Señor nos da en este tiempo. Si contáramos todas las bendiciones que tenemos, creo que nos faltaría, porque contar tantas bendiciones que el Señor en este tiempo es realmente grande. Grande desde la vida que tenemos, las bendiciones de ser miembros de la iglesia, de tener esa oportunidad de servir a todos nuestros hermanos y hermanas dentro y fuera de la iglesia. Y esa es una gran e importante labor que nuestro Señor nos ha encomendado, y es la hora de ministrar, es la hora de ayudar, es la hora de servir. Si aún nos sentimos preocupados, afligidos,
con algunos desafíos en nuestro hogar, hermanos, la mejor respuesta, la mejor forma de eliminar esas preocupaciones es sirviendo, porque en ese servicio testifico que hallaremos la respuesta y el alivio a nuestras preocupaciones, porque el Señor estará ahí con nosotros. El Señor nos dará línea por línea las cosas que tenemos que ir aprendiendo y de la forma en que debemos seguir desarrollando amor a nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo. Amén.